Hey banda, ¿qué tal? Bienvenidos sean a este nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a hablar de un super juegazo. Efectivamente vamos a hablar de Legend of Zelda Ocarina of Time. Desde que salió a la venta este gran título, se han hecho muchas especulaciones y teorías alrededor del juego, ya que en este gran título maneja temas como los viajes en el tiempo, paradojas, reencarnación, entre otras. Así que hoy voy a mencionar una teoría que rompe con la historia canónica de la leyenda de Zelda. En los videos sobre teorías comienzan con la historia de las tres diosas, pero eso ya la mayoría lo sabe, así que pasemos a esta parte en donde después de obtener el medallón del bosque, apareces con el árbol Deku a punto de morir, pero del cual después de morir sale un retoño de árbol Deku. Este te cuenta la historia que ya la mayoría sabe, que hace tiempo una madre liana lleva a proteger a su bebé al bosque, donde Deku es el protector. La madre le confía la vida de su hijo y muere al convertirse en un árbol, ya que es la forma de protección del bosque contra invasores. Aquí es donde mi teoría sale a la luz, y creo que muchos otros han pensado lo mismo, pero tal vez no se adentran tanto en el tema, ya que la historia canónica cuenta algo muy diferente. Tal vez pueda que esta teoría tenga muchos huecos, pero creo que era necesario que hiciera este video. Bueno, yo creo que la madre Iliana que fue a entregar a Link al bosque era la reina Zelda. Así es, la reina Zelda. Aunque en los mangas no menciona eso, solo dicen que es una Iliana cualquiera. Pero yo no creo eso, ya que en el final de Skyward Sword, Link y Zelda se quedan en Hyrule, pero lo que no te dicen es qué fue lo que pasa después. En este caso yo creo que obviamente Zelda y Link crean lazos amorosos y crecen juntos para reinar Hyrule. Estos se vuelven los reyes, crean la familia real, el cual está obligada a proteger la Trifuerza, y la ocultan en el Templo del Tiempo, ya que saben que algún día el mal volverá a querer apoderarse de ella. Recalco, con esta teoría trato de conectar Skyward Sword y Ocarina of Time, ya que hay un hueco ahí donde no se narra con tanta claridad. Ahí es donde tocamos el tema también de la reencarnación, como lo mencioné al principio, así que prosigo con la teoría. Una vez resguardada la Trifuerza, el reino de Hyrule comenzaba una etapa de establecimiento en donde diferentes tribus o culturas comenzaban a surgir. Con ello también nacieron los rumores que en el reino de Hyrule existía una esencia de los dioses. Quien fuera capaz de encontrarla y poder tocarla, tendría el deseo de pedir lo que más anhelaba. Estos rumores se extendían cada vez más por el reino, provocando que mentes corrompidas por la envidia y el poder quisieran encontrarlas como ya estaba predicho. Es así como algunas tribus sedientos de poder se entrelazarían con fuerzas obscuras, creando así una puerta entre el reino terrenal y de obscuridad. Aquí vuelvo a recalcar estos temas profundos como mundos alternos o paralelos. Y dirás, este tío está re loco, pero me he basado en cronologías narradas como el canal Mundo N, y rebuscando también encontré otros canales con buena información. Ya estaré poniendo en la descripción a los demás youtubers que merecen méritos por sus teorías. Prosigamos. Sabiendo lo anterior sobre el mundo de obscuridad, el mal se seguía expandiendo poco a poco. Esto dio inicio a la guerra civil de Hyrule, que tanto mencionan en las historias canónicas. Unos peleaban por un mejor lugar donde vivir, otros pedían ser reconocidos y respetados como tribus, y otros en busca de la Trifuerza. En esta parte vamos a dejar claro unos puntos importantes para poder proseguir. En primer lugar, tenemos que retroceder a Skyward Sword, donde el heraldo del mal, antes de ser derrotado, maldice a Zelda y a Link diciendo: Me levantaré de nuevo. Aquellos como ustedes que compartan la sangre de la diosa y el espíritu del héroe estarán eternamente atados a esta maldición. Una encarnación de mi odio se encargará de perseguirlos por siempre, condenándolos a vagar por un mar de tinieblas empapado en sangre por eternidad. Bueno, aquí nos deja claro que esta batalla será para la eternidad, la lucha del bien contra el mal, una referencia a la dualidad de un mundo de tercera dimensión. Es por eso que la leyenda de Zelda es una de mis sagas favoritas. La Trifuerza es un claro simbolismo a la tercera dimensión, y al mismo tiempo es el portal hacia la cuarta dimensión, que sería el mundo sagrado en el juego. ¿Lo habías notado? Prosigamos. Punto importante número 2. Una vez que la maldición fue dicha en Skyward Sword por Demise, el heraldo de la muerte, estas esencias, así lo voy a llamar yo, se ligaron a un ciclo sin fin.
Aquí nuevamente los creadores del juego mencionan que el nombre dado a Link es una referencia a aquel que conecta ambos mundos, tanto la oscuridad como la luz, el pasado y el futuro, el héroe del tiempo y de los tiempos. Como ya sabrán, Link también tiene contrapartes corrompidas por el mal, como Dark Link, que en otras palabras es el alter ego de Link, que se traduce al náhuatl como Opochtli. Por eso en Twilight Princess, al cruzar al mundo crepuscular, Link se transforma en su nahual, un lobo que simboliza el coraje, cual es el fragmento que le corresponde como héroe de la Trifuerza elegida por las diosas. Teniendo estos puntos en cuenta sobre lo que son las esencias y que estas van a pasar reencarnando una eternidad, sigamos con la historia no contada. Mientras la guerra de Hyrule cada vez se acercaba a la ciudadela, el rey Link con su esposa, la reina Zelda, habían concebido en secreto 2 bebés, un varón y una niña, ya hace un tiempo, y que solo las guardianas reales lo sabían. Estos bebés, con un destino ya marcado y con el peligro latente de la guerra, fueron mandados a resguardar. Impa, la guardiana desde tiempos memorables de la diosa Hylia, sabía su deber. Así que con sus habilidades Sheikah de camuflaje, batalla y espionaje, llevó consigo a resguardar a la bebé, que llevaba consigo la esencia de la sabiduría por ser hija directa de la diosa Hylia. Y así se decretó que cada mujer nacida en la familia sería llamada Zelda, en memoria a la primera reencarnación de la diosa, y que ella sí tuvo un padre en Skyward Sword. Para que entiendan, las celdas de los diferentes juegos no son las mismas, son diferentes compartiendo una misma esencia. En el manga no se menciona nada de esto. Siguen tomando la historia de que el padre de Link fue un caballero que servía al rey, pero no lo creo así. Continuemos. Solo quedaba resguardar al pequeño bebé que contenía el espíritu del héroe, hijo directo del rey, así que la reina Zelda era la encargada de proteger a su hijo. Antes de marcharse se despidió de su amado rey y se encaminó con algunas guardianas hacia el bosque. En el trayecto fue gravemente herida. Las guardianas dieron su vida para que la reina pudiera adentrarse en lo profundo del bosque. Y bueno, aquí es donde comienza la historia que nos cuenta el retoño de Deku, sobre la madre Hyliana y su bebé marcado con un destino. Y aquí no acaba la historia. A las afueras de la ciudadela, el rey Link libraría una batalla para poner orden a todo este caos, y en secreto para proteger la Trifuerza de mentes corrompidas. Y así fue que tuvo lugar la guerra civil en los campos de Hyrule. Es por eso que encontramos Stalfos por las noches. Son los soldados muertos en batalla. Después de una incansable guerra, el rey Link por fin pudo tener control y volver a restaurar el reino, dándoles prioridad a todos y sin que nadie supiera sobre la Trifuerza y ni de los niños, que ya se hacían resguardados. Lamentablemente, la reina Zelda dio la vida por su hijo y terminó convertida en un árbol por la magia que rodea el bosque. Es por ello que en Ocarina of Time, cuando te encuentras por primera vez con la reencarnación de la diosa Hylia en el castillo de niños, ella menciona sobre su padre el rey, pero no se menciona nada sobre su madre. También por ello no podemos ver al rey en Ocarina, puesto que todo tendría más sentido si apareciera la imagen de un rey Link. Es por ello que los creadores lo dejaron oculto para que la trama tuviera más misterios. Pero esto no siempre debe ser así, ya que en la entrega de otros juegos de Zelda sí podemos conocer a familiares mortales, digámoslo de cierta manera, tanto de Link y de Zelda, pero en Ocarina of Time son descendientes directos de la diosa Hylia y del héroe. Por ello se creó la familia real, correspondiente a un linaje único. Bueno, continuaré con la teoría. Una tormenta se desataba en alguna parte del desierto. Las gotas de agua eran tan grandes y pesadas que dejaban huecos en la arena al caer. En la parte más alta de un médano se encontraba un gran campamento conocido como el Campamento Gerudo. Era extraño, ya que estaba compuesto de bandidos. Estos bandidos eran mujeres pelirrojas de ojos de color miel. Ganon era el nombre del único hombre que había en este campamento.
Gritos de dolor se escuchaban a lo largo del campamento. Todas las Gerudos estaban reunidas afuera de la casa o carpa principal, en donde se encontraba Oruma, la Gerudo de mayor jerarquía, dando a luz a su tercer hijo. A su lado estaban sus dos hijas de 4 y 6 años, junto con Ganon, padre de ellas y de este tercer bebé. También con ellos se encontraba Tabaru, quien era la Gerudo más vieja del campamento y la nana de Oruma. El bebé nació. Tabaru le cortó el cordón umbilical y se lo dio a su padre Ganon, quien se quedó atónito al ver que su tercer hijo era varón. Además, este se parecía mucho a su madre, ya que sus ojos eran miel y los pocos cabellos que tenían eran color rojo. Al fin, exclamó Ganon con gran emoción. Al fin ha nacido mi sucesor. Este corrió hacia afuera de la tienda y se los enseñó a todas las Gerudos, quienes inmediatamente se inclinaron ante él. Ganondorf, así será tu nombre. Decía esto mientras lo elevaba en sus brazos. La sangre que estaba en el cuerpo del bebé se limpiaba con la intensa lluvia, mientras escurría por los brazos de su padre. Bueno, aquí se nos da a entender que la esencia de Demise, el heraldo de la muerte, sería depositada en este recién nacido llamado Ganondorf Drakmire. No voy a adentrarme tanto a la vida de este personaje, solo las partes más importantes. Como que a la edad de 15 años ya era un muchacho idolatrado por las Gerudo. A pesar de su corta edad, ya había asesinado a intrusos. Sin duda, había heredado toda la personalidad maléfica de su padre. Al siguiente año, mientras Ganondorf ya tenía 16 años, fueron atacados por guerreros muy diestros, pues nunca se percataron de su presencia hasta que entraban a la tienda, donde Oruma resulta degollada, al igual que sus dos hijas. Todo esto enfrente de Ganondorf. Cuando le tocaba su turno de ser degollado, apareció su padre para enfrentarse con los guerreros y protegerlo. Su padre insistía que escapara, pero Ganondorf estaba aterrado. Al fin Ganondorf salió corriendo y vio a todas las Gerudos sometidas. Aquí es donde Tocate y Koume toman el rol de niñeras, apareciendo justo a tiempo para rescatarlo de aquella masacre. Mientras todo esto ocurría al otro lado del reino, la reina Zelda daba a luz a los siguientes protectores de la Trifuerza. Pasaron 5 años de todos los acontecimientos antes mencionados, 5 años en los cuales Ganondorf fue entrenado por las brujas, en las artes de magia negra y todas aquellas cosas místicas. El dolor de haber perdido de una manera trágica a toda su familia hizo que en su interior surgiera un odio y una desconfianza total. La esencia del mal se había depositado en su ser. Solo quería eliminar a todos aquellos que fueran ajenos a él. Quería que el mundo entero se hundiera en el caos y la maldad, que sufrieran como él y que nadie mereciera vivir. Es así como un día, por medio de sus madres adoptivas, estas le mencionan sobre un campamento de Gerudos en un lugar llamado Hyrule. Con esto dicho, Ganondorf y las brujas recorren grandes distancias por el desierto hasta llegar al templo de los espíritus, que se encontraba abandonado. Es así como las brujas toman el templo como su hogar. Dejan pasar un año más mientras Ganondorf perfeccionaba sus técnicas. Pasando el año, Ganondorf se dirige hacia el campamento de las Gerudos, más bien su fortaleza Gerudo. Al llegar este dice quién es, pero no le creen, y es mandado a ser atacado por Naboru, la Gerudo con mayor jerarquía. Ganondorf se defiende sin herir a ninguna, y estas después de un rato le creen, y mucho más cuando sus madres adoptivas aparecen. Esa fue la primera vez que Ganondorf vio a Naboru, una Gerudo que sobrevivió a la masacre hace 6 años atrás, la cual le hacía recordar mucho a su madre Oruma. Una vez que Ganondorf se estableció con las Gerudo, él se enteró que en Hyrule existía un gran poder que le iba a permitir realizar sus sueños de ver al mundo envuelto en caos y muerte. Decidió ir a buscarlo. Tardó un año en pensar cómo podía obtener aquella cosa tan poderosa, pero primero tenía que enterarse bien de qué era en realidad. Así que le preguntó a Naboru y ella le dijo que tenía que reunir 3 piedras para abrir un sello en donde se encontraba aquello que tenía como nombre la Trifuerza. Es aquí donde vemos los acontecimientos que suceden en Ocarina of Time, cuando Ganondorf va a visitar al rey Link, pues este le ha jurado lealtad solo para ganar su confianza y poder hacerse con la Trifuerza. Más adelante,
Cuando consigues reunir las 3 piedras sagradas para abrir el pasaje que lleva a la Trifuerza, Ganondorf mata al rey Link, pues este ya es viejo y no puede contra un joven hechicero con tremenda fuerza. A pesar de que su hija Zelda se la advertía por los sueños de las nubes negras que tenía que ver sobre un hombre del desierto. Pero Impa siempre le creyó a Zelda, no por nada es su protector ancestral, así que una vez muerto el rey, Impa sale galopando en su caballo a toda prisa con Zelda, para que una vez más la resguarde como lo hizo cuando Zelda era una bebé durante la guerra civil de Hyrule. Bueno, lo demás ya se lo deben de saber. Hasta aquí el video de hoy, banda. Espero les haya gustado esta teoría sobre el mundo de la leyenda de Zelda. Dale like, comparte y suscríbete para que estés atento al próximo video que subiré donde conecto Ocarina of Time con Majora's Mask, con una perspectiva muy diferente y rellenando los huecos de historias que en los juegos no suceden en totalidad. Me despido, yo soy 360 Gamer, hasta la próxima.